Buenas noches, bienvenidos a Posta. Soy Diego Marconetti, hoy solo porque Juan Bernaus se ha tomado un descanso. Así que bueno, me quedo para acompañarlos en esta hora y traerle información, como siempre decimos, información de calidad, información que te sirva en tu día a día, tratándote de explicar cosas y de entender lo que está pasando. Cuestiones que han sucedido hoy, por ejemplo, primero relacionado a Córdoba y a la política de Córdoba, esta asistencia o este adelanto financiero de 400.000 millones de pesos que hizo el gobierno nacional al gobierno provincial, que tiene una lectura y que todos han hecho la lectura de Che, es un salvavidas hacia la cuestión financiera de la provincia, un adelanto de lo que podría ser un pacto Yarlora-Milei, que también tiene su correlato en un termómetro que suele tener la política cordobesa, la política electoral cordobesa, que es Marcos Juárez justamente, donde La Libertad Avanza no cerró el acuerdo político con el PRO y va a ir solo el PRO por su cuenta con De la Rosa, que hasta hace poco era funcionario del gobierno de Yarlora, para tratar de quedarse con la intendencia de esa importante ciudad del sudeste cordobés. Ciudad que además fue, como todos recordarán, y siempre se le recuerda, como el lugar de nacimiento de esa alianza que fue Juntos por el Cambio, que llevó a Mauricio Macri a la presidencia. Además, también en la política local, lo que sucedió mientras, o horas antes del partido en el cual Argentina derrota a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo, en el mundo justamente radical. Hubo un congreso, hubo una votación y hubo un resultado que, a lo que se creía o se preveía, sorprendió a algunos, a otros no, y que en definitiva pone los puntos sobre las IES y le frustra la intención que tenía el oficialismo dentro del radicalismo, que está comandado por Marco Ferrer, cuyo principal aliado es el ex diputado nacional, ex candidato a intendente de Córdoba en el 2023, Rodrigo de Loredo, que le dicen no pueden extenderse los mandatos de las autoridades partidarias como ellos pretendían. Para tratar de entender un poco de qué se trata, de qué es lo que pasó, de qué es lo que sucedió, está en el estudio ya con nosotros Dante Rossi, además precandidato, ya podemos decir, intendente del radicalismo en la ciudad de Córdoba. A ver, Rossi, primero gracias por estar acá. No, un gusto para mí. Contanos, para que se entienda bien, qué es lo que sucedió este sábado. Sucedió, primero se nos vence el mandato de las autoridades del partido el 30 de septiembre. Tenemos una carta orgánica que es como nuestra ley, la que rige la vida interna del partido. Tenemos que renovar esas autoridades, se cumplen esos 2 años y no tuvieron mejor idea que llamar a los congresales del partido para intentar prorrogar esos mandatos por 1 año más. Lo hicieron el día del partido de Argentina por Zoom para evitar el debate, para que sea algo rápido, y fracasaron porque necesitaban 2/3 para que la medida esa tuviera efecto. Eso es lo formal. Yo creo que el trasfondo es, querían prorrogar, querían manejar la lapicera de las alianzas para el año que viene. ¿Eso era darle cheque en blanco para tejer, por ejemplo, una alianza con La Libertad Avanza? Totalmente. Yo entiendo que lo que ellos querían era no tener que discutir con nadie, resolver entre 4 o 5 las alianzas del año que viene y avanzar en un acuerdo con La Libertad Avanza. Bueno, allí hubo congresales que se opusieron a eso y por supuesto vamos a seguir trabajando para que el radicalismo llegue al gobierno el año que viene, le gane a Martín Yarlora, pero con alianzas, con fuerzas políticas con las cuales podemos tener coincidencia. ¿No? ¿Con La Libertad Avanza tiene el radicalismo alguna coincidencia? El radicalismo no tiene coincidencia. Yo creo que si nosotros llegáramos al gobierno, hay muchos temas, si llegáramos al gobierno con La Libertad Avanza, empezaríamos a discutir en el gobierno cosas básicas. ¿Qué hacemos con los empleados estatales? Si le aplicamos motosierra o no, si transferimos la caja de jubilaciones a la nación o no, si utilizamos como ajuste o como variable de ese ajuste a los jubilados, ¿qué hacemos con el FONI? Le reclamamos fuertemente al gobierno de la nación
que arregle las rutas nacionales que pasan por Córdoba. Bueno, todas esas cosas estallarían en el gobierno. Nosotros no tenemos coincidencia con eso y me parece que lo que hay que hacer es hablar con otras fuerzas políticas. Por ejemplo, Dante. Aurelio García Elorrio, con el Encuentro Vecinal, con la coalición cívica, incluso con el PRO también. Me parece que, y lo más importante es, yo creo que se puede ganar tranquilamente si nosotros tenemos un programa que vuelva a enamorar con las propuestas a los cordobeses. ¿Ese programa puede estar encabezado por De Loredo? Puede estar encabezado. Ahora, lo que pasa es que con el tiempo, como se demoran las definiciones y se está especulando y suplicando todos los días una alianza con la Libertad Avanza, aparecen otros candidatos. Hoy Carlos Briner, el legislador por el departamento Unión, dice yo también quiero ser candidato. Y si es así, habrá que resolver en una elección interna. Yo tengo el mejor concepto de Rodrigo de Loredo, creo que es uno de los dirigentes más formados que tiene Córdoba, pero me parece que tiene que resolver una dirección, tiene que decir, bueno, yo quiero encabezar este proyecto, pero no suplicando alianza con la Libertad Avanza. Ahora, justamente en ese sentido le quería preguntar por qué, bueno, lo acaba de decir usted, parece ser una súplica de una alianza, ¿no? O sea, como pidiendo. En un momento iba todo encaminado a una alianza en el 2025, el año pasado, en las elecciones legislativas, que se termina de romper cuando el propio radicalismo le dice, no, nosotros encabezamos. Sí. Y ahí termina dispersa la alianza. ¿Qué pasa y termina el radicalismo con una elección bastante mala, cerca de un 3-4% que saca Ramón Mestre como candidato? Viendo eso, ¿no tiene algo de razón de Loredo de decir, che, no, mira, no podemos repetir esa elección? Tenemos que ir, ¿o qué pasó en esa elección que el radicalismo sacó tan pocos votos? Lo que pasó es que fue un proceso horrible, donde intervino la justicia, donde nos peleamos entre todos, donde había la conducción del partido, no trabajó para la lista del radicalismo el año pasado. Bueno, Ferrera incluso dijo que no le iba a votar. Claramente. Lo dijo, pero me acuerdo que lo dijo. No, y había compañeros míos en la legislatura que hablaban claramente de que no iban a acompañar esa propuesta y de hecho no la acompañaron. Los resultados estuvieron a la vista, nadie acompaña un partido político que vive con discusiones internas, con problemas, pero yo digo con respecto de la Libertad Avanza, yo creo que se puede ganar con propuesta, con un partido fuerte, con alianza con otras fuerzas políticas que piensen parecido, pero no veo cómo vamos a hacer para arreglar con la Libertad Avanza por dos cuestiones. La primera, cada vez que Ferrer o De Loredo dijeron que había que armar una alianza más grande, sale Bornorén y dice el radicalismo no forma parte de esta alianza y nosotros vamos a resolver nuestros candidatos puros de la Libertad Avanza porque necesitamos llevar ese proyecto. Y la otra cuestión es que yo la discuto con muchos radicales, ellos dicen, no, el candidato a gobernador tiene que ser Rodrigo de Loredo, y hay que hacer alianza con la Libertad Avanza, pero la Libertad Avanza ya ha resuelto claramente que su candidato va a ser Bornoroni y la que resuelve la estrategia es Karina Milei en Buenos Aires. Los radicales siempre hemos dicho que no queremos que nos resuelvan nuestras propias cosas de la provincia los dirigentes de Buenos Aires. Entonces, bueno, no veo cuál es la posibilidad de armar una alianza. Además hay otro elemento que me parece que en el caso suyo, encima que tiene una raíz alfocinista muy fuerte, hay como un desprecio total de la Libertad Avanza al radicalismo. Totalmente. Y que ha sido pública e incluso con epítetos irreproducibles hasta el propio Alfonsín. Hasta el propio Alfonsín, pero si uno se olvida incluso de eso, nosotros ¿qué tenemos que ver con el ajuste que hacen a las personas con discapacidad? ¿Qué tenemos que ver con el ajuste a la educación pública? Nosotros somos la reforma universitaria. Bueno, pero en eso también se puede preguntar qué tiene que ver el juez con eso. Por ejemplo, el juez que también aparece como otro de los aliados. Yo creo que no tiene nada que ver él tampoco con eso y no entiendo qué hace ahí, pero bueno, son cosas que las tiene que resolver el Frente Cívico y yo soy respetuoso de las cosas que resuelve otro partido político. ¿Qué va a pasar ahora, digamos? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir el radicalismo para, insisto, llegar competitivo el año que viene con una elección que, si todo se da como fue en el 2023, indicaría que va a arrancar el año electoral bastante temprano, en el primer semestre? Sí, yo lo que creo es que hay que sentarnos todos a la misma mesa, hay que tratar de discutir entre todos. El radicalismo por ahí se ha kirchnerizado de alguna forma, porque al que piensa distinto ni lo llaman, lo tratan casi como un enemigo. ¿Por ejemplo?
A Mestre, por ejemplo, a Mestre ni lo sientan en la misma mesa. A mí Bueno, no. pero también es bastante ingrato en eso, porque cuando Mestre era el intendente y necesitaba el radicalismo tener su estructura política en la municipalidad, todos abrevaban a él. Totalmente, pero aparte representa algo en el radicalismo. A mí tampoco me sientan en la mesa ni consultan absolutamente nada. Yo creo que lo primero que hay que hacer es sentarnos todos en la misma mesa, discutir cuál es la táctica y la estrategia del partido del año que viene, renovar nuestras autoridades, porque acá el 1 de octubre el radicalismo se queda sin autoridades y sería pasible de una intervención del Comité Nacional. Por eso hay que llamar a elecciones internas, ver si podemos dialogar y ponernos de acuerdo. Ir a una elección interna no es matarse a los botazos limpios. Primero hay que ver si podemos arreglar, si podemos acordar una conducción en la cual se discuta todo. ¿Hay posibilidades de eso? Ojalá. Yo lo veo difícil porque el radicalismo ha perdido la horizontalidad. Nosotros no hacemos ni siquiera los debates de Villa Giardino, donde cualquiera levantaba la mano y decía delante de todos los dirigentes lo que quería. No se hace más porque no vaya a ser cosas que se molesten los que hoy tiran el mazo en el radicalismo. ¿Eso es responsabilidad propia de Ferrer? Es responsabilidad de la conducción del radicalismo y del sector mayoritario que conduce el partido, así que encabeza Ferrer. En la ciudad, ¿cómo están, Dante? Porque bueno, usted ya está lanzado, usted me contaba fuera de aire que ya se había recorrido un centenar de barrios, Sí. Hizo también una reunión de equipos técnicos, presentó propuestas, del otro lado también hay otro espacio dentro del radicalismo que está trabajando, bueno, Javier Luis Cesares, Juan Negri, Javier Fabre. ¿Cómo se ve en esa disputa? Ahí yo lo que digo es que lo que van a tener que hacer es poner una urna y que los afiliados y los independientes resuelvan. Yo no pido ni que vengan a mis actos de Loredo, Ferrer o nadie, solo pido que se valore el trabajo que hace cada uno y que haya una urna para resolver entre los vecinos de Córdoba quién es el candidato. ¿Cuál es el plus? Digo, yo estoy recorriendo no solamente en los barrios de Córdoba, llevo más de 100 barrios recorridos, vamos a estar en los más de 500 antes del primer trimestre del año que viene. Estoy con propuestas, con ideas. A partir de unos días voy a anunciar de que vamos a hacer una propuesta por semana hasta que llegue la elección. O sea, vamos a estar un año. ¿Alguna? Sí, vamos a hacer en los próximos días una propuesta vinculada al alquiler de los jóvenes a través de un seguro de caución y con intervención del Banco de Córdoba. Vamos a anunciar una garantía de alquiler como la que existe en Buenos Aires. Totalmente. Vamos a anunciar también en pocos días cómo vamos a hacer para pavimentar 1.200 cuadras por año y cómo vamos por año, sí. Y se habla de 4.800. Hay cerca de, claro, cerca de 5.000. Hay 8.000 cuadras más o menos que no están pavimentadas en Córdoba, sería la mitad. Vamos a anunciar cómo vamos a lograr en un año el bache cero. Guarda con eso, bache no, cero, por eso, guarda con el bache cero porque ya hubo un intendente que lo prometió después. No, pero lo vamos con números, estamos trabajando sobre los números, sobre cuánto cuesta, cuál va a ser. Porque después le agarra una temporada de lluvia y mira que la pero vamos a anunciar cómo va a ser, cómo vamos a cambiar el sistema, vamos a anunciar los costos, cuánto gasta la Municipalidad de Córdoba para pavimentar 800 cuadras, cuánto vamos a gastar nosotros por cada cuadra, todo va a estar estudiado. Pero aparte de eso, yo escucho por ahí, estamos recorriendo los barrios y uno no los ve recorriendo los barrios. Tenemos el mejor equipo técnico y nadie muestra ni siquiera a alguien del equipo técnico. Nosotros nos hemos animado a mostrar, hemos armado equipos técnicos, está Daniel Escandizo, que es un economista de Fuste, titular de una consultora, está Rodrigo Serna, que fue secretario de Turismo de Carlos Paz y presidente de la Asociación de Hoteleros, está Silvia Morcillo. Serna pasó en el Frente Cívico, ¿no? Fue afiliado radical y tuvo un breve paso por el Frente Cívico. Está Rodrigo Serna, está Silvia Morcillo, ex jueza de familia, que está trabajando en cuestiones sociales, Jorgelina Israelevich, que tiene 30 años de abogada en asesoría letrada de la municipalidad y conoce la radiografía de toda la ciudad. Está Mariano de Juan, que fue funcionario no solamente de Mestre Hijo, sino también de Rubén Martí y de Ramón Mestre Padre. De Desarrollo Urbano. Bueno, estamos trabajando. Sí, estamos trabajando con este equipo técnico. Vamos hincha de Junior también. También hincha de Junior, sí. Pero mostramos lo que hacemos. Cualquiera que vea las redes mías sabe a qué barrio vamos, si efectivamente mentimos o no cuando decimos que hemos recorrido esos barrios. ¿Se ven con chance? Digo, la gestión municipal de Pacerini, ¿cómo la ven? La gestión de Pacerini es muy mala. Él mismo se puso un 4 hace un par de meses, dijo que iba a remontar, no se ve la remontada. Bueno, hoy estuvieron con Zarzora recorriendo una obra de pavimentación. Sí, creo. El gobernador muy activo en la capital. Sí,
se ve, es por cuestiones electorales y seguramente tratan de levantar la imagen de la capital que está muy alicaída, pero nosotros, los cordobeses, saben lo que pasa en la ciudad. La verdad que un mal gobierno deja muchísimo que decir en muchas aristas. Yo que recorro, por ejemplo, uno ve los dispensarios Córdoba tiene cerca de 60 dispensarios, que es atención primaria de la salud, donde los barrios están más complicados para eso. En 7 horas atienden 5 turnos nomás, tienen que ir todavía a las 3, 4 de la mañana para hacer fila para que le den uno de esos 5 turnos. Hace 4 meses que no entregan leche. Sí, hay un problema en la leche en polvo. Y no entregan ni siquiera un medicamento para bajarle la fiebre a una mamá que va con su hijito para que lo atienda. O sea, no puede. Estamos hablando 5 turnos en 7 horas de atención pública. O sea, hay una desidia incluso de atender a los que menos tienen hoy y que son los que más necesitan del Estado. Lo traigo de nuevo para ir cerrando, Dante, y agradeciéndole obviamente por tomarse el tiempo de venir acá al estudio. ¿Qué pasa cuando ve a dirigentes que hasta hace poco ocupaban importantes cargos en el radicalismo? Soledad Carrizo, que fue diputada nacional, Marcelo Cosar, que fue mano derecha de Ramón Mestre, y hoy ya se pasaron literalmente a las filas de la Libertad Avanza e incluso están tratando de sacarles los intendentes al radicalismo? Obviamente que no me gusta, ¿no? Y comparo con lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que el radicalismo no vaya en una alianza con la Libertad Avanza, pero yo no me creo dueño de la verdad. Yo quiero discutirlo con el resto de los correligionarios en el seno del partido. ¿Puede haber una fuga mayor? Depende, no sé, yo veo intendentes y veo dirigentes que están expectantes de cuál es la... Porque también también por el otro lado está Prunoto desde la vicegobernación, Ardú desde todos ex radicales. Es que yo digo, nosotros no somos ni cordobesistas ni mileístas. Y por allí tiene que transitar la vida interna del partido. Yo por ahí me sorprendo, todos tendremos que estar discutiendo dentro del partido qué hacemos y recuperar si el partido resuelve blanco, ir y hacer blanco, y si el partido resuelve otra cosa, hacer otra cosa. Por eso nosotros vamos a armar listas. Luis Quiroga, nuestro candidato a presidente del Comité Provincia, si nosotros ganamos la elección, lo que le garantizamos al afiliado radical y a los independientes también, que no vamos a hacer una alianza con la Libertad Avanza. Dante, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Gracias. Seguimos recién, Dante Rossi hablaba de la cuestión de Milei, la cuestión nacional. La semana pasada charlábamos sobre que se está viendo como una especie de parate en la caída. El gobierno nacional, desde el principio de año hasta abril, había tenido una importante caída. ¿Por qué? Porque no daban los índices de inflación como se esperaban y todo el escándalo Adorni había pegado fuerte en la imagen del presidente. Les voy a mostrar 2 trabajos. Uno, si lo empezamos a pasar, Fede, es de la encuestadora de Jorge Giacobbe, que habla de la imagen de Javier Milei. Esto se publicó hoy lunes. Imagen positiva de Milei, 37,5%, imagen negativa, 56,9%. Esa es la imagen hoy. Pero lo importante es esto, cómo aparentemente se ha detenido la caída. Esta línea es la imagen positiva, y empieza a levantar, y parece también tener una especie de meseta la imagen negativa. No parecen ser las nuevas normalidades, que se referencia también con otras encuestas. Vamos a la siguiente. Todo tiene que ver con la cuestión económica. A ver, lo importante es que por lo menos ahora parece ser se ha detenido la caída. Eso es el dato que aparece como importante hoy, que puede tomar como un triunfo el gobierno. El dato a tener en cuenta es, pero hay posibilidad de mejorar eso, de mejorar esa percepción. Bueno, en eso también la encuesta de Giacobbe preguntaba cómo sentís que está la economía. El 55% dice está empeorando. Solamente el 16% dice está mejorando y lo estoy sintiendo. Un 19% dice está mejorando pero no lo estoy sintiendo. Y un 8,7% dice está en acá. Pero la gran mayoría, el 55%, dice está empeorando. Esto se pega también con un monitor de opinión pública que hace la consultora Centrix,
Vamos a la siguiente, Fede, que dio a conocer estos datos, son de junio, y pregunta, ¿considera que el salario le está ganando a la inflación? Es decir, que hay recuperación. Bueno, el 66% dice no. Perdón, 86%, no veo bien acá el número, gracias producción. Y el 10%, 10,3% dice que sí, solamente 1 de cada 10 personas encuestadas dice, che, sí, siento que mi salario se está recuperando. Fíjense que eso también está en una especie de meseta y hay, lo que sí hay una bajada desde enero, hay una percepción de que, pese a que se ha frenado la inflación, que digamos, hay un proceso de desinflación, si se quiere, estamos en un momento que aún los salarios no logran recuperar. Vamos a la siguiente. Esto es muy interesante. ¿A qué fecha del mes llegás vos con tu salario? Bueno, solamente el 24% dice llego a fin de mes, del 100% de los encuestados. Y un 13% dice, che, yo además pues, me quedan unos mangos para ahorrar. Al 20% no llega todo lo demás. Al 5% dice que se le acaba la plata y no más. No sé si es tu caso, Lipa. Al 5% que viene cobras y te vienen los débitos, el alquiler, la cuota, etcétera. 14%, al 10% el 10%, al 15% el 17% y el 20% el 20%. Ahora, ¿qué pasa cuando se muestran los acumulados al 20%? O sea, cuando ya se pregunta de nuevo más cerca de esa fecha. Bueno, el 61% dice que solamente llega al 20%. Insisto, termómetro que tiene que ver con la cuestión económica del país. Vamos a la siguiente. Esto también es importante porque tiene que ver las expectativas. Y le preguntan a la gente de Centrix, ¿cómo crees que va a evolucionar la situación económica? ¿Va a mejorar? ¿Va a empeorar? Bueno, lo mejor está por venir, lo peor está por venir. Si se fijan, todo este rojo, que es el 55%, dice, che, lo peor está por venir, lo peor aún no llegó. Solamente el 24% piensa que lo peor ya pasó. Y un 15,5% estamos en el peor momento. ¿Qué pasa si diferencias entre votantes de Milei y que no votaron a Milei, que votaron a fuerzas opositoras? Bueno, para el votante de Milei el 55% dice ya está, lo peor ya pasó, y estamos en el peor momento un 23,2%, un 11,4% dice lo peor está por venir. Si fuiste opositor la percepción cambia pero estrepitosamente, porque básicamente un 3,4% nomás dice que lo peor ya pasó, y más del 80% dice lo peor está por venir, y un 10% dice estamos en el peor momento. Vamos a la siguiente. Y esto tiene que ver también, relacionado a lo que mostrábamos antes de Giacobbe, tiene que ver con la gestión. El anterior era imagen, esta gestión. Y acá también se ve un leve respiro en esta línea roja, si ustedes ven, empieza a ser como una nueva meseta. Lo mismo la imagen que aprueba. Estamos alrededor de un 56% de personas que desaprueban y un 33,2% de personas que aprueban. Este índice se mantiene entre mayo y junio y la desaprobación bajó un poquito respecto al mes anterior. Para contar esto, para hablar de esto, ya tenemos al invitado en línea, que es Claudio Montiel, justamente de la consultora Centrix, para saber si estos números indican esto. Che, ¿estamos en nuevas mesetas, Claudio, respecto a la imagen y a los niveles de aprobación del gobierno? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, a ver, en principio lo que nosotros vemos es que estás en un núcleo duro. Cuando vos tocas, ya sea cuando vos lo ves desde el lado del gobierno, el voto más antiperonista o antiprogresista, digamos, que nunca te votaría una opción peronista, siempre es un 30, un 35, depende más o menos, pero es un tercio del electorado. Y después tenés un tercio más bien siempre peronista que va a votar cualquier opción que sea de corte peronista. ¿Qué significa esto y por qué lo aclaro? Bueno, cuando Milei baja hasta los 33, 34, 35 puntos, está en su núcleo más duro, en su 30% que sacó. En la primera vuelta. En la primera vuelta, exactamente, y un poquito más de lo que puede cosechar del lado de lo que sería el votante pro. Ahora,
Lo importante acá es remarcar esto que vos mencionabas recién. Bueno, ¿cuál es la expectativa que está teniendo la gente hacia adelante? Hoy leía también la encuesta del colega que mostrabas antes y estamos más o menos todos en la misma línea, todos estamos detectando lo mismo. La gente está sintiendo, los encuestados por lo menos están sintiendo que el momento es malo, que el momento es muy negativo cuando lo analizás desde la micro del bolsillo de cada uno. Y es importante porque esa gente, si no empieza a haber una mejora en el próximo semestre, te diría, bueno, es voto que van a empezar a perder el gobierno, digamos. Hoy en día la desaprobación está clavada en el núcleo más duro, en el que pase lo que pase, va a votar a la Libertad Avanza, pero con ese núcleo duro no te alcanza. Claudio, perdón, te remarco un dato de la encuesta de ustedes. La mayor parte de la gente está diciendo, che, lo peor aún no llegó, ni siquiera es que estamos pasando por lo peor aún no llegó. Pero fíjate que lo nexeo con lo de Giacobbe, que te dice está empeorando la situación. Fíjate que se combinan los dos datos. No, digo, pero esto es la expectativa. Vos decís, bueno, una cuestión es lo que yo estoy viviendo que está mal y otra cosa es la expectativa, es qué espero yo para adelante. No estoy esperando, bueno, che, al fin me sacan la soga del cuello, al contrario, va a ser peor porque todos estamos viendo, o si uno anda por la calle, me imagino que a vos te debe pasar, comercios, sobre todo lo que es el nivel del comercio minorista, están liquidados. Lo que pasa es que, a ver, si el salario no mejora en términos de poder adquisitivo, si el salario no empieza a ganarle a la inflación, fíjate que hay un dato muy interesante en lo que mostrabas de nuestra consultora, que es cuando vos le salís a preguntar a la gente si el salario le está ganando la inflación, 86% en 9 de cada 10. Ahora, acá es interesante analizar qué pasa cuando lo dividís por tipo de votante. Cuando vos le preguntás al votante de la Libertad Avanza 2025 si su salario le gana la inflación, casi el 70% te dice también que no. Ah, mira. Ahora, lo importante de entender acá es cómo lo interpreta cada uno, porque el opositor te dice el modelo está acabado, el modelo no funciona, que venga otro. El votante de Milei todavía sigue interpretando, no es que niega que la esté pasando mal, dice la estoy pasando mal, pero mi interpretación es que es un paso necesario para estar mejor. ¿Cuánto va a durar esa esperanza? Bueno, es toda una incógnita para por lo menos los que analizamos opinión pública. Bueno, pero en eso, Claudio, a ver, esa expectativa o esa sensación de, che, ¿hasta cuándo aguanta? La verdad se estiró bastante si uno se fija en las proyecciones que había en febrero del 2024, que ya había gente diciendo... Acá hay un tema no menor, que es... Vos fíjate el caso Adorni, fíjate todo lo que ha pasado al principio de año. Todos los puntos que ha perdido Milei, ¿quién los capitaliza? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés? Un gobierno cuyos errores son propios, o sea, los goles que te meten, ahora que estamos en clima mundialista, son goles en contra, porque nadie te metió goles, te metiste goles en contra solo. Porque la verdad que lo de Adorni es un error 100% atribuible al propio gobierno. Y tenés del otro lado un opositor que prácticamente no existe. No capitaliza nada. Nadie está capitalizando. Fíjate que incluso Miriam Bregman, que está creciendo a nivel nacional en imagen positiva y en posible intención de voto, es muy interesante el fenómeno de Miriam Bregman, porque Miriam Bregman, ¿dónde está sacando votos? Está sacando votos del kirchnerismo decepcionado de que no existe una opción que capitalice los errores de Milei. Entonces, entre sí se están canibalizando el mismo votante, de votantes, lo que te puede llevar a que Milei gane en primera vuelta el año que viene. Aparte, ¿sabés qué me llama la atención, Claudio? Que es también una cuestión por ahí que tienen las consultoras que son muy ambacentristas, se fijan mucho en AMBA, y la verdad que entiendo que la dimensión para hacer una medición a nivel nacional seria es mucho más compleja, pero por ejemplo, te puedo asegurar que en Córdoba Kicillof tiene muy baja intención de voto, al contrario, sigue funcionando como un espanta votante, digamos. Por eso inclusive el gobernador o el peronismo cordobés trata de despegarse también de ahí, probablemente siga yendo por su rumbo con el que se quiere subir al lado. También con dificultades para trascender los límites provinciales, pero en Santa Fe te pasa lo mismo. Digo, no aparece ser el Kicillof, que es hoy el candidato o la esperanza de la oposición, con una capacidad para tomar votos de todos lados, inclusive los que rechazaban el kirchnerismo.
Sí, nosotros hacemos un trabajo en el monitor de opinión pública, Sí, que es esas plaquitas que mostrabas, es un trabajo federal donde sí. después lo vamos cortando por No, no, me sectores. refiero a la cuestión, viste, de medición No, 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 te entiendo de perfecto lo que decís. candidatos. Igual Ujú, es absolutamente cierto lo que decís. Hace poquito hicimos justamente un trabajo en Córdoba donde ujú, medimos, y está absolutamente así, el kirchnerismo prácticamente no tiene, fíjate las encuestas, perdón, los resultados electorales ujú, siempre son paupérrimos del ujú. kirchnerismo, de la opción más peronista kirchnerista. Eh, entonces, volvemos al mismo escenario. Tenés una atomización de la oposición a nivel federal donde nadie capitaliza nada, donde el gobierno se está haciendo fuerte en las provincias con apoyo de Ujú. gobernadores que están ahorcados porque no llegan con las finanzas y necesitan resolver con Buenos Aires. Entonces, si la oposición, que hoy vos decís, bueno, Milei cae en imagen positiva, pero nadie levanta eso, a la larga te puede pasar lo mismo que en el 2025, que mucha gente diga, mira, la verdad no me cae bien el gobierno de Milei o tengo una opinión regular, pero lo voy a votar para que no vuelvan los O te otros. caiga la participación y eso haga que el que saca más votos se potencie. Normalmente el que no va a votar es Sí, el votante centrista. Viste, claro. yo te dije, tenés un tercio de un Ujú. lado, un tercio del otro. El centrista que normalmente vota a Bullrich o al PRO, digamos, el votante más de centro, es el que normalmente no va a votar cuando está decepcionado o enojado. Y eso sería algo negativo para el gobierno, a priori, te diría, faltando mucho para una elección nacional, a priori sería algo negativo para el gobierno bajar la participación. Porque de hecho, fíjate que en el 2025, cuando subió la participación, ganó el gobierno. Exactamente. Porque tenés muchos votantes de centro que va a El votar. efecto miedo que tuvo la elección de Buenos Aires, aparentemente. Claro, es que, mira, solamente en provincia de Buenos Aires tuviste 2,5 millones de votos Ujú. más. Entonces, digo, el gobierno está cometiendo, si querés, desde la opinión pública, el error de no mirar lo que pasa en la micro. En la macro el gobierno está bien. En la macro el gobierno está bien, está resolviendo los grandes, te diría, problemas que hoy en día no se trasladan a la micro. Bueno, Pero en los hoy se números conoció macro, otro dato de, creo que lleva más de 100 días de compra de reservas. desde el Eh, principio de año, claro, claro. 6 Compra. meses consecutivos de compra de 14. Pero ¿cuál es el problema acá? Vos decís, tengo 14 mil millones de dólares de compra. ¿Sabés Ujú. cuánto compró la gente para atesorar en ¿Cuánto? el mismo periodo? 16.000. Bien. Entonces, todavía el modelo de Milei, si bien tiene cosas positivas que ha resuelto, porque la bomba que quedó en Ujú. 2023 y es real, que quedó una situación económica muy compleja, no se está trasladando al micro. ¿Cuál es el problema que podés tener ahora? Bueno, que te quedes a mitad de camino, que no termines de resolver y que la gente no sienta en el bolsillo y que te castigue con el voto el año que viene. Y eso, y muchas de esas cosas que más o menos resolviste, se queden, digamos, disueltas en otra opción política. Entonces, al principio lo que deberían, digamos, lo que uno mira que está hoy demandando un poco la gente es alguien que le hable del otro lado, alguien que le muestre una opción diferente y hoy no hay nadie que se lo esté mostrando. Y no hay nadie tampoco que, como hizo bien inteligentemente Milei, capitalice el enojo tampoco. Porque no hay ni siquiera, a ver, se ensayó con algún outsider, pero la verdad que hizo agua a No, los 15 fueron. segundos. Sí. Con lo cual tampoco tenés quién te va a capitalizar el enojo que está provocando la desilusión, o el que te va a capitalizar. A ver, porque va a tener gente que no quiere volver al kirchnerismo y a Alberto Fernández, todo eso, y que le está pasando mal ahora y que se encuentra en un laberinto de decir, che, ¿para dónde voy? Mira, yo creo que los intentos de outsider que se intentaron instalar este año, Ujú. el más reconocido creo que es Dante Dante Gebel, Gebel, que sí. claramente fue un fracaso absoluto. No hay que ver el año que viene. Dicen que después del Mundial puede llegar a retomar, pero por ahora, hasta hoy, lo que se ha visto es un fracaso absoluto, porque una persona que no puede tener. Esa es una de las grandes cosas que tuvo Milei en el discurso 2022-2023. Definiciones. Ujú. Fíjate que la clase política hoy, y por eso también Miriam Bregman crece en imagen, tiene definiciones. Te gusten más, te gusten menos. Tienen definiciones. Esto sí, esto no. Blanco y negro. Y un mensaje muy fácil de entender que era, che, dolarización, era vas a cobrar en dólares, vas a estar mejor, esto es culpa de la casta, por más que después no se haya hecho gran parte de eso, pero digo, había un mensaje claro que llegaba. Yo recuerdo cuando en este programa hablábamos, hubo una anécdota muy interesante, una chica que trabajaba en un programa partidario de fútbol, con un laburo muy social en barrios
en barrios populares de Córdoba, donde venía su hombre y decía, che, los pibes lo van a votar a Milei. Claro. No, porque sí, porque lo escuchan, porque lo vieron. A ver, yo soy profesor en la universidad, chicos de 20, 22. Pero acá te estoy diciendo ni siquiera te estoy hablando de barrios populares, ¿no? Claro, pero chicos jóvenes de diferentes clases sociales, todos te decían que lo iban a votar. Yo trabajo también con pymes. Cantidad de pymes que dueños de pymes dijeron, lo voy a votar a Milei. Entonces, por eso también Miriam Bregman gana, por eso te traigo de nuevo a Miriam Bregman, porque cuidado, que Miriam Bregman está creciendo, porque también tiene un discurso que no es tan mediático, porque no tiene tanta instalación a nivel nacional, pero tiene un discurso que cuando va a diferentes provincias te dice blanco, negro, lindo, feo. Después, cada uno tendrá su opinión y no estamos opinando del sería discurso. Ya el extremo, si ya fuéramos a ese ya seríamos el extremo de los vaivenes. ¿Te sorprendería, honestamente, conociendo la política argentina, te sorprendería? No, pero ya sería como mucho pasar de tenemos un ejemplo libertario a la izquierda más trosca. Pero tenemos un ejemplo en Perú, con Pedro Castillo, donde pasó exactamente lo mismo que está pasando en Argentina, un gobierno de derecha que fracasa, una elección totalmente atomizada, producto de eliminar primarias, muy parecido a lo que quieren hacer ahora para el año que viene. Castillo termina yendo con un 12% de votantes y termina ganando una elección. Entonces digo, cuando se te atomiza Néstor Kirchner ganó la elección con el 20%. Pero quieras o no, Néstor Kirchner venía con un apoyo del peronismo de Dualde. Del peronismo. Sí, de Dualde. Del peronismo bonaerense. Córdoba jugó con Menem fuerte. De la Sota pero de última, vos decís, bueno, de última tuviste un apoyo. Pedro Castillo llega sin saber cómo funcionaba siquiera el Estado. Por ello termina preso porque intenta cerrar el Congreso sin saber que no se podía. Entonces, por eso digo, el problema que podemos tener acá es, por un lado, un gobierno que se está desgastando por no querer resolver la micro, porque están preocupados en resolver o en un discurso que quizás no está llegando, y nosotros lo vemos muy profundamente. El discurso que está haciendo hoy el gobierno no está llegando. Fíjate cuando instalaron la reforma laboral, nosotros salimos con un estudio en ese momento, 65% de la gente estaba a favor, Milei tenía 48 puntos de imagen positiva. Porque justamente le hablaba a la gente que necesita resolver el día a día. Y el gobierno se ha alejado cada vez más, desde febrero hasta acá se ha alejado mucho en el discurso de hablarle a la gente. La ventaja que tiene es que no tienen oposición. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo y por la explicación. Muchas gracias a vos, un abrazo. Claudio Montiel de la consultora Centrix. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con más posta. Quédense porque vamos a tener una entrevista muy interesante con el equipo de rescatistas cordobeses que estuvo trabajando en el terremoto de Venezuela. Además te voy a contar sobre una nueva supermanzana que se viene en Córdoba. ¿Dónde? Bueno, quédate que te lo cuento. Y los datos que tienen que ver con los aspirantes a ser policía. ¿Querés saber cuánto van a ganar? También te lo voy a contar. Vamos a la pausa. En la ciudad que te apoda, hablemos de los restos de poda. ¿Hiciste poda en tu casa? Podés solicitar la recolección gratuita pidiendo turno a la empresa que corresponde según tu zona. No la dejes en el contenedor ni tapando la vereda. Y recuerda, hasta 2 metros cúbicos, lo que equivale a 8 bolsas de consorcio. Entre todos, mantenemos la ciudad limpia. Es un mensaje de las empresas de higiene urbana Lusa y Urbacor. CETAP, comprometidos con la movilidad de las personas. Si te estás enfocando en disfrutar de las pastas de la abuela y no en el agua con las que las cocinó, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. Los cordobeses estamos haciendo obras en todos los municipios y en Córdoba Capital también. Con financiamiento de la provincia pusimos en marcha un plan integral de reparación y puesta en valor de calles y plazas. Con una inversión de más de 18.000 millones de pesos, iniciamos los trabajos de rehabilitación de carpetas asfálticas y de hormigón. Además, se renovará el alumbrado público en 65 plazas de todos los barrios. También en Córdoba Capital, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer.
Buenas noticias de Cooperativa Horizonte para Altagracia. Sumamos recientemente una nueva fracción en la ciudad, Liniers de Horizonte 4, para unas 160 nuevas unidades. Sí, 160 soluciones habitacionales más que junto a los otros 3 conjuntos en zona norte de Altagracia totalizarán 567 viviendas sociales. Horizonte es el sistema seguro, accesible y flexible que te permite llegar a la casa propia. Para más información, comunícate al 425-7060 y sacate todas las dudas. Horizonte, los pies sobre la tierra. EPEC, para seguir creciendo juntos. El comienzo de clases en nuestra ciudad es con alimentación saludable. Con apoyo de la Alianza de Ciudades Saludables, Córdoba ya cuenta con kioscos escolares renovados en sus 38 escuelas municipales. Alimentos y bebidas libres de sellos de advertencias que cuidan la salud de nuestros niños y niñas. Nuevamente, la ciudad de Córdoba da un paso al frente en materia de salud pública. Córdoba hace. Córdoba sigue. Altagracia te espera con sus paisajes, su patrimonio y sus grandes festivales, con su historia, su belleza y toda la calidez de su gente. ¿Qué esperás para venir? Todo el año, Altagracia te enamora. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Segundo bloque de posta. Ya saben, no está Juan Bernaus con nosotros porque se tomó unos días, vacaciones de invierno, pero sí tenemos ya al próximo invitado, te lo había anticipado hace unos minutos. Un grupo de cordobeses, de rescatistas cordobeses, estuvo en Venezuela haciendo el trabajo justamente de exploración y búsqueda en lo que quedó tras este terremoto que se llevó o afectó gran parte de ese país latinoamericano. Está dentro de ese equipo, hubo un grupo de bomberos voluntarios de Córdoba que estuvo colaborando varios días, que trataron de... mira, ahí tenés las imágenes en pantalla. Eso fue cuando volvieron el equipo que fueron recibidos hace, creo que este fin de semana, en Córdoba, pero también tenemos imágenes del trabajo que hicieron allá. Y está con nosotros Javier Fernández, que fue parte de ese equipo, es bombero voluntario y que está en línea para contarnos cómo fue ese trabajo y qué se encontraron en Venezuela. Javier, bienvenido a Posta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué se encontraron ustedes primero? ¿Cómo llegan allá? ¿Cómo fue esa estructura o ese viaje para llegar a trabajar de rescatistas, ¿no? En esto que fue, esas imágenes, bueno, que van a estar viendo fueron captadas por ustedes. A ese lugar fueron a trabajar ustedes en representación de Córdoba. ¿Qué se encontraron? Bien, lo primero es explicar un poquito cómo funciona el sistema USAR. Hay que entender que INSARAC es una agencia que depende de las Naciones Unidas y que fundamenta pautas de trabajo en cuanto a las movilizaciones internacionales de rescate cuando ocurre este tipo de eventos con estructuras colapsadas. Por ejemplo, América tiene 5 equipos que tienen clasificación internacional y a su vez permite que los países tengan equipos que logren una acreditación nacional, que es el caso nuestro, que además esa acreditación tenga que ver con los estándares internacionales, ¿no es cierto? Esto sería un paso previo. Cuando ocurre una emergencia de esta magnitud, obviamente los equipos que están clasificados son muy pocos, es muy caro lograr el estándar, entonces ahí inmediatamente se echa mano a los equipos que están un paso por debajo. En este caso Argentina tiene 7, nosotros tenemos el honor de haber sido el primero. El equipo de rescate usa ARG-10, el ARG es el signo de la Argentina. De los Juegos Olímpicos, y el 10 significa que es el primero de Argentina. Los anteriores, digamos, se guardan para los equipos que alguna vez clasifiquen. Nosotros somos acreditados. Bueno, nosotros cumplimos ese estándar, igual que Santa Fe, igual que la Policía Federal de Buenos Aires, hay otras brigadas bueno, Córdoba también tiene otra más.
que es TAC, y bueno, en su momento, cuando ocurren estas emergencias, oficialmente el país ofertó ayuda humanitaria y de equipo de rescate. Venezuela lo aceptó y en ese momento se activa todo un mecanismo de movilización, ¿no es cierto? ¿Cuántos fueron, Javier, de acá de Córdoba? ¿Cómo? ¿Cuántos especialistas fueron de Córdoba? Bien, el equipo USARG-10 en esta movilización movilizó 32 brigadistas y Argo, uno de nuestros perros de búsqueda de personas vivas en estructuras colapsadas. Javier, primer detalle, ¿son bomberos voluntarios? Sí, todo el 100% del personal acudió, somos bomberos voluntarios que formamos una brigada que depende directamente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba. Eso implica que, perdón, no es un dato menor, ustedes trabajan de otra cosa, además de ser bombero. Tal cual. Nosotros tenemos un trabajo para el sustento y después la vocación del voluntariado, que es lo que complementa. Nosotros ninguno en el equipo es bombero rentado, o sea, claro, todos somos bomberos voluntarios. Y aún así están especializados como uno de los equipos capacitados en América para hacer este trabajo. ¿Y qué hicieron? Dijeron, sacaron permiso en el trabajo, ¿qué hicieron? Y se tomaron un avión y se fueron. De todos, de todos. En el caso de lo que somos cuentapropistas, cerrar los talleres, las oficinas, pedir permiso. Hay empleadores que son muy piolas y han dado permiso, otros han sacado la licencia anual, o sea que... se han comido las vacaciones acá, digamos. Exactamente, invirtieron las vacaciones. Y hasta algunos han renunciado. Hay de todo, porque cuando ocurren estos siniestros, la voluntad de ir a colaborar es muy grande. Es la primera intervención en este tipo de eventos. Córdoba había participado hace muchos años en unos incendios en el Amazonas, también había viajado a Chile, pero siempre dentro del área de incendios forestales, en lo cual somos muy fuertes. Pero bueno, esta especialidad es la primera vez internacional. Ya habíamos participado como equipo cuando ocurrió en Gesell el derrumbe del Hotel Dubrovnik. Ahí estuvimos, ahí también tuvimos la oportunidad de recuperar un cuerpo. O sea, teníamos una experiencia previa, pero bueno, la magnitud de lo que vimos en... ¿A dónde llegan ustedes, Javier? ¿Cómo? ¿A dónde llegan? ¿A dónde actuaron en Venezuela? Bueno, nosotros aterrizamos en el aeropuerto ahí en La Guaira y nos trasladaron a nuestra base de operaciones que estaba bien frente de la zona afectada. Estuvimos en Playa Grande, estuvimos ahí en La Guaira propiamente dicha. Bueno, distintas asignaciones dentro todo del estado de La Guaira. ¿Y qué es lo que fue con lo que se encontraron? ¿Cuál fue su labor? ¿Qué pudieron hacer? ¿Rescataron cuerpos? ¿Personas con vida alcanzaron a rescatar? Sí, incluso, bueno, lo más a mi criterio, ¿no? A mi sentir, porque es mi sentir más que mi criterio. Por cursos, por capacitaciones que Córdoba hace desde hace muchos años a nivel internacional en distintas áreas, había algunos bomberos de Córdoba, incluso el hermano de uno estaba con nosotros, que tenía contacto con unos bomberos de Caracas, que ese día llegaron a nuestro campamento contándonos que se habían venido de forma voluntaria a recuperar el cuerpo de una bombera de ellos, y que a las 7 de la mañana que estaban ahí. Bueno, nosotros le dijimos, bueno, mira, nosotros tenemos asignaciones, pero tenemos gente que está en descanso, que está en la base de operaciones. Si ustedes necesitan herramientas, una mano, vamos. Y tal es así que ese día fue justo el día del partido de Argentina con Egipto. A mí me tocó una asignación justo a esa hora, y cuando yo estaba volviendo, salí del equipo que iba a ayudar a estos compañeros, colegas de Venezuela y de Caracas, y bueno, fue muy emocionante poder ayudarlo y haber terminado el trabajo que ellos habían iniciado. Realmente estaban muy cansados, eran un grupo muy reducido, con herramientas muy manuales, porque habían venido de manera voluntaria de Caracas a recuperar el cuerpo. Así que bueno, haber podido ayudar ahí en ese recupero, que al fin y al cabo es solo el hecho de poder lograr que gente cierre el círculo, ¿no es cierto? El pueblo venezolano es un pueblo muy creyente. Yo tengo dos amigos ahí que son brigadistas también, y siempre me llamaba la atención que cuando te saludaban ellos te decían que Dios me lo acompañe, que la Virgencita me lo cuide. Bueno, resulta que cuando uno los ve, no es solamente una frase hecha, ellos realmente son un pueblo muy creyente, y ver la necesidad que tenían de
de que le devolvamos los cuerpos de sus familiares para poder darle cristiana sepultura. Tal es así que los damnificados que todavía tenían familiares en los edificios acampaban al frente o a un costado donde podían, en pequeños campamentos muy improvisados, y ahí montaban guardia esperando que alguien llegara con la capacidad de poder retirar un cuerpo o que apareciera una pala o una retroexcavadora que nos ayudara. Y bueno, ¿Cómo se preparan ustedes internamente para eso? Porque es un trabajo que justamente va a buscar personas que han muerto y que tienen que enfrentar, me imagino que tienen que tener una preparación desde lo emocional muy fuerte. Sí, mira, el tema ese yo lo vivo como bombero voluntario desde siempre. Claro. El bombero en sí enfrenta la tragedia, la muerte. Son los primeros que llegan cuando hay un siniestro vial a rescatar las víctimas, etc. Tal cual, nosotros lo hemos hecho en distintas ocasiones. Lo que pasa es que en esta oportunidad lo que impacta sobre todo es la magnitud, ¿no es cierto? Y muchas veces el hecho de saber, estar viendo dentro de la estructura un cuerpo y no tener la capacidad técnica porque faltaría maquinaria, porque hay que mover 40, 50 toneladas de escombros para llegar de una manera segura, porque tampoco uno puede, a mí en mi caso soy jefe de operaciones, no puedo autorizar el ingreso de un brigadista, arriesgar su vida para la recuperación de un cuerpo, o sea, una vida no se arriesga de esa manera técnicamente. Entonces tomar esa decisión y tener que decirle a los familiares, mira, si no tenemos tales condiciones, ese cuerpo no lo podemos recuperar, es muy duro, esa entrevista con los familiares es muy dura. Pero bueno, tenemos en la Federación de Bomberos de Córdoba y bueno, mi cuartel, en este caso los Cóndores, tiene también un área de psicología en la emergencia, que nos dan herramientas previas que nos han ayudado en el durantes. Y bueno, ni bien llegamos a Villa María, que fue el lugar donde hicimos el destino final, el regreso, estaba el gabinete, el área de psicología en emergencia esperándonos para hacer se llama defusing, es un encuentro donde, bueno, salen a piel los sentimientos de la emergencia, ¿no es cierto? Es como un cierre, incluso, bueno, ellos nos hacen un seguimiento psicológico, nos van a estar llamando y preguntando cómo estamos, cómo nos sentimos, si estamos durmiendo bien, si comemos. Realmente son insoportables en la buena manera, ¿no? Ellos están pendientes de nosotros y bueno, y eso ayuda al volver. Javier, sobre ese punto, ¿por qué vuelven? ¿Cuál es el tiempo por qué que trabajen y que toman la decisión de volver? ¿Cómo es? Si lo puedes brevemente, porque ya se nos acaba el programa. Bien, son tiempos operacionales. Un equipo, que en el caso nuestro todavía somos livianos, podemos estar entre 5 y 7, en este caso estiramos hasta 10, que es la autonomía, porque lo que diferencia un equipo USAR, que ha cumplido un estándar, es que el equipo se moviliza por sus propios medios, no pide, no hace dedo, no se sube a una aerolínea y te lleva, y viaja con el equipo, con logística. Nosotros llevamos casi 4 toneladas de equipo, establece una base de operaciones que es totalmente independiente del país anfitrión. Nosotros llevamos nuestra agua, nuestra comida, nuestros medicamentos, nuestros equipos para trabajar. No necesitamos, o sea, no utilizamos el recurso local, más allá que después, cuando la emergencia va evolucionando, siempre los países ofertan gastronomía y te ayudan con la comida. Nosotros estamos operativos por 10 días porque eso es el límite de nuestra alimentación y de nuestra agua. Terminado eso, tenemos que emprender el regreso, ¿verdad? Y también por una cuestión del cansancio del físico y emocional de los brigadistas, porque nosotros trabajamos 24/7 en turnos rotativos y bueno, y en lugares extremos. En nuestro caso, cargamos el avión con -2 grados y llegamos con 34 de noche a La Guaira. Realmente los 2 primeros días éramos unos zombies caminando. Los horarios operacionales era toda la energía, todo el Gatorade, y después descansar para poder recuperar el cuerpo para el próximo periodo operacional. Javier, muchas gracias por tu tiempo. Aprovecho también para remarcar, los Cóndores, ustedes van a tener seguramente estar de guardia ya porque hay alerta máxima por el tema de incendios en Córdoba por las características meteorológicas, viento y calor para estos días. Así que aprovechamos también para transmitir eso a la gente, que por favor no haga fuego en lugares indebidos y cuide nuestros bosques. Bueno, sí, siempre. Ese es nuestro pan de cada día. Ya estamos entrando en temporada de incendios, así que estamos al apresto nosotros para participar a donde nos requieran. Gracias por su servicio, Javier.
No, por favor, muchas gracias por la nota. Javier Fernández, bombero rescatista. Para ir ya cerrando el programa, Fede, ¿podemos poner lo que va a ser esta supermanzana de Barrio Güemes? A ver, te lo digo así. Va a haber una nueva supermanzana en Córdoba, como la que hay en la Plaza San Martín, y va a estar ubicada en Barrio Güemes. Mira, ¿dónde se va a trabajar? En el Paseo de las Artes, en el Paseo de las Pulgas. Ahí se va a trabajar con un presupuesto de unos 4.100 millones de pesos y un plazo de 8 meses. Esto ya se subastó, falta nomás adjudicar, hubo una empresa interesada, falta adjudicar para que eso empiece a funcionar. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que se va a hacer? Esa zona, que es donde vos vas los fines de semana y tenés los puestos, etcétera, que para ir a comprar artesanías, tienen problemas de infraestructura, básicamente problemas de desagüe. Entonces se va a trabajar con infraestructura, mejorar la parte de desagües. Va a haber un adoquinado en las calles laterales, ya la calle Belgrano ya se había adoquinado, y se van a instalar pérgolas, baños y depósitos para que el funcionamiento del paseo sea mejor. Y además va a haber una recuperación de fachada. Y un dato que no es menor que vas a ver en los renders, que tiene que ver con, se van a poner rejas en el paseo. Vamos a la siguiente. La feria va a seguir activa mientras dure la obra y el espacio va a permanecer abierto de día y tendrá que cerrarse de noche, es decir, va a tener esa reja que la vamos a poder ver en las imágenes siguientes. Vamos acá tenés, bueno, este es el lugar de intervención, ya lo vamos a ver más grande, pero acá, bueno, se alcanza a ver las rejas que van a estar en el ingreso. Acá tenemos la zona de intervención para que ves en todo lo que es pasaje Rebol. Esto va a permitirse el tráfico durante la semana, los fines de semana se va a cerrar y se va a seguir instalando acá la feria. Acá es donde se va a intervenir en este pasaje para recuperar fachadas y hacer el adoquinado. Y así va a ser el ingreso. Mirá, acá están las rejas donde vas a entrar, esto es sobre Achal Rodríguez, si la memoria no me falla, el ingreso del Paseo de las Artes o el Paseo de las Pulgas. También van a estar los puestos fijos con pérgolas y todo un tratamiento estético adentro. 4.100 millones de pesos, 8 meses de intervención. Contame, obviamente, qué te parece esta obra y qué opinás, si es necesario o no. Y otro dato que es muy interesante es, ¿sabías que hay un montón, fue récord la cantidad de aspirantes a ser policías en Córdoba? 17.337 aspirantes se anotaron para ingresar a la escuela de suboficiales este año. Es un dato que es muy llamativo porque solamente el 11% va a lograr entrar. Son 1.970 puestos que tienen que cubrir. Otro dato que es muy interesante de estos 17.337 aspirantes está en la siguiente. Esto es una nota que hizo el colega Ari Garboveski de La Voz. 11.453 aspirantes son mujeres, es decir, 2 de cada 3 inscriptos son mujeres. Vamos a camino a tener una fuerza policial con mayoría mujeres. En 24 sedes y la mayoría obviamente está en la capital. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tienen que pasar? Bueno, tienen que tener distintos filtros que tienen que ver con los psicofísicos y un test psicológico y una cuestión de corporal, que es control de peso, talla, tatuaje, etc. Aunque con tatuaje se ha flexibilizado bastante. De hecho, ya en una primera convocatoria de 525 aspirantes, 133 quedaron afuera por el estudio antropométrico y 134 no superaron el psicológico. Vamos a la siguiente. En 2027, bueno, habrá más de 5.000 policías en formación entre las escuelas de oficiales y suboficiales. A estas personas, a ver, hoy ser policía la formación es prácticamente lo mismo que una carrera universitaria. Y esto tiene que ver con todas las reformas que se hicieron después del caso Blas Correas, que justamente se apuntó contra la formación que tenían los policías. Estos futuros agentes reciben un sueldo mientras estudian. En primer año, a plata de hoy son 468.000 pesos, en segundo año ya sube a 700.000 pesos y en tercer año es casi 1 millón de pesos. Cuando egresan, el sueldo inicial de un agente es de 1.940.000 pesos, que se le suma además 400.000 pesos por tarea administrativa y puede juntar otros 700.000 o a 800.000 pesos por adiciones, es decir, que puede redondear un sueldo de casi 3 millones de pesos. Por eso despierta tanto interés el ingreso a la policía. Nos vemos la semana que viene, ya con Juan Bernados reincorporado. Esto fue Posta, espero que les haya servido y buena semana y por supuesto que el lunes nos encuentre festejando
algo lindo. Anulo mufa. Chau.